Muy buenos días. Gracias a los organizadores del evento por la posibilidad de presentar mi ponencia que se titula El conflicto Rusia-OTAN a la luz del pensamiento de Fidel Castro Ruz. Este trabajo trata de la intensificación de la carrera armamentista impulsada por la OTAN en la posguerra fría, que junto a las consecuencias económicas y sociales de las cada vez más complejas crisis multidimensionales inherentes al sistema capitalista, corroboran la urgente necesidad de un nuevo orden económico mundial que priorice el desarrollo socioeconómico frente al gasto militar. Sin embargo, muy por el contrario a tal aspiración, el actual conflicto bélico Rusia-OTAN a partir de la operación militar especial de Rusia en Ucrania es a menudo utilizado como pretexto por los países integrantes de la OTAN para ejercer políticas de rearme mediante sus políticas de keynesianismo militar. El referido contexto se analiza revisitando el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, cuyos análisis sobre la relación entre desarrollo y armamentismo, aún a varias décadas de distancia, constituyen una invariable guía para comprender e interpretar los fenómenos emanados del imperialismo actual y el papel de liderazgo de Estados Unidos en ello, pese a su relativa pérdida de hegemonía. En el contexto de la expansión de la OTAN hacia el este, fundamentalmente el este de Europa, la Unión Europea ha demostrado una sumisión estratégica a los intereses de Estados Unidos. La geopolítica de la OTAN y sus procesos internos mediante la reconfiguración de las relaciones transatlánticas bajo el segundo mandato de Trump exacerban esa posición subordinada de la Unión Europea frente a Estados Unidos tanto en materia tecnológica como energética y de seguridad. La Unión Europea, compelida a incrementar su gasto militar y asumir mayores responsabilidades en el frente ucraniano, internaliza progresivamente la agenda estratégica estadounidense en múltiples ámbitos. Todo ello condiciona su propia autonomía política y perjudica la economía de los propios países miembros de la Unión Europea, limitando también aquellos recursos europeos que podrían ser destinados a la ayuda al desarrollo de los países subdesarrollados, entre otros. Al mismo tiempo, las presiones de Estados Unidos hacia la Unión Europea por priorizar la defensa contra Rusia, entre comillas, consolida una arquitectura global militarizada. De hecho, la OTAN en su cumbre en 2025 propuso y se aprobó aumentar el gasto militar a costa de reducir el gasto social con el objetivo de profundizar la carrera armamentista. Cuando analizamos el gasto militar global actual, se evidencia que este alcanzó una cifra récord en 2024. Tras una década de desarrollo militar, el gasto militar mundial alcanzó un aumento de más del 9% en 2024 con respecto a 2023. Si continúa esta tendencia, esa cantidad llegará a un total de 6,6 billones de dólares en 2035. Y también se evidencia una creciente brecha entre el armamentismo y el desarrollo, ya que el gasto militar de 2024 fue 13 veces mayor que la cantidad de ayuda oficial al desarrollo de los países más avanzados, más ricos del mundo, hacia las naciones más atrasadas y superó 750 veces el presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas. En efecto, la OTAN impulsa el ascenso del gasto militar mundial al imponer una carrera armamentista con el pretexto de apoyar a Ucrania. La suma de ese gasto militar en 2023 ya había ascendido a un récord histórico de 2,44 billones de dólares, lo cual representaba una tendencia de crecimiento por noveno año consecutivo. El mayor gasto le correspondió a la OTAN, o sea, la OTAN gastó más que todos los demás países juntos. Entonces, la exigencia forzada por Estados Unidos en el marco del consenso de la cumbre de la OTAN en 2025 ha sido una muestra efectiva de la referida tendencia, porque los aliados se comprometieron a invertir anualmente el 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad y defensa hacia el año 2035. Ahora, en el plan de rearme europeo se destaca Francia, con un gasto militar de 413 mil millones de euros para el periodo de 2024-2030, el mayor incremento en 50 años. El gasto militar francés se va a duplicar en comparación con los niveles registrados al inicio del mandato del actual presidente
Emmanuel Macron en 2017. Para apoyar esa actividad, el gobierno francés empezó a emitir bonos destinados a financiar gastos de defensa. Y de este modo, los ciudadanos, a partir de 500 euros, podrán convertirse directamente en accionistas de las empresas que fabrican armas de guerra. Coincidentemente con esa tendencia, también en Estados Unidos se promulgó la ley de autorizaciones de defensa nacional para las asignaciones presupuestarias del año fiscal 2026, que incluye un gasto militar récord de 901.000 millones de dólares. La amplia partida establece 800 millones de dólares para Ucrania. Por su parte, la Unión Europea también, eh, en el marco de de su protagonismo como integrante de la OTAN, destina 158.600 millones de euros a Ucrania, equivalente al 80% de su presupuesto para cohesión social, mientras reduce en un 23% su ayuda al desarrollo en América Latina. Como parte del conflicto, además de las sanciones impuestas desde 2014 contra Rusia, la Unión Europea aprobó 18 paquetes de sanciones contra ese país entre 2022 y 2025. Y aunque estas medidas fueron diseñadas para debilitar la economía rusa, también han generado desafíos internos en la Unión Europea, como por ejemplo el aumento de los precios de la energía, la inflación. También el desvío de recursos hacia el gasto militar ha paralizado el avance de la Agenda 2030, particularmente en materia de energía asequible y reducción de la desigualdad. Entonces, todo lo anterior evidencia que la pertenencia de la Unión Europea a la OTAN perjudica a la propia Unión Europea al priorizar el gasto militar versus desarrollo económico. Como parte de ese proceso de deterioro de los indicadores económicos y sociales, 8 millones de niños adicionales en la Unión Europea que enfrentan riesgos de pobreza, y también hay pobreza energética y otros indicadores económicos y sociales desfavorables en la Unión Europea. Ahora, para comprender la naturaleza del conflicto actual OTAN-Rusia, la obra fundamental de Vladimir Ilich Lenin proporciona el marco conceptual, porque los rasgos del imperialismo que se manifiestan con particular intensidad en la actual confrontación se ven claramente en la situación actual. La expansión de la OTAN hacia el este representa la dimensión militar geopolítica de la lógica de la acumulación, mientras que las sanciones económicas constituyen lo que podría denominarse una guerra económica extendida a nuevos métodos. Aunque el conflicto OTAN-Rusia en Ucrania se haya deflagrado años después de la desaparición física de Fidel Castro Rus, él criticó la expansión de la OTAN en Europa del Este y vaticinó que la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia es una provocación que amenaza la paz mundial y demuestra la ibris imperial de los Estados Unidos. Asimismo, sobre el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia expresó, todavía en el año 1999, el bombardeo criminal de la OTAN contra Yugoslavia sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU es un acto de fascismo y una violación flagrante del derecho internacional. En su artículo titulado La guerra fascista de la OTAN, escrito el 28 de marzo de 2011, a propósito de la invasión estadounidense a Libia, Fidel ya había planteado, y cito, en un mundo donde la alianza de Estados Unidos y las potencias capitalistas desarrolladas de Europa se adueña cada vez más de los recursos y el fruto del trabajo de los pueblos, cualquier ciudadano honesto, sea cual fuere su posición ante el gobierno, se opondría a la intervención militar extranjera en su patria. Con razón, el comandante en jefe de la Revolución Cubana afirmaba que la OTAN no es una alianza defensiva, es la herramienta militar de la hegemonía global de Estados Unidos, diseñada para imponer su voluntad al mundo por la fuerza. Y bueno, a modo de conclusiones, el protagonismo de la OTAN en su actual conflicto versus Rusia en la guerra en Ucrania muestra la prioridad de los intereses belicistas de la OTAN frente a la financiación del desarrollo, y al mismo tiempo evidencia la hegemonía del sistema capitalista en el actual orden económico mundial. En contraste con la visión del keynesianismo militar que caracteriza a los países integrantes de la OTAN, em, Fidel Castro Ruz apuntaba el antagonismo entre el estímulo a la industria bélica y el desarrollo. Su rechazo a la guerra y al armamentismo, abordado en su libro La crisis económica y social del mundo del año 1983,
refuerza su criterio de que, y cito, los gastos militares, las guerras, los armamentos son fenómenos promovidos y desarrollados por el sistema capitalista y por la política imperialista de agresión e intimidación. En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, como presidente del grupo de los países no alineados, Fidel Castro hizo una profunda crítica al conjunto del sistema capitalista de economía mundial de entonces. Ese discurso, finalizado con un llamado a la lucha y a la unidad, fue el primer planteo de un programa que impugna al sistema como un todo y lo responsabiliza junto a sus creadores del Occidente con la continuación del hambre y la pobreza. En ese discurso en la ONU, Fidel Castro planteó la interrelación entre armamentismo y desarrollo al lanzar una propuesta para elevar el financiamiento para el desarrollo de los países subdesarrollados. Y bueno, dijo en su discurso, es imprescindible movilizar estos fondos adicionales como aporte del mundo desarrollado y de los países con recursos al mundo subdesarrollado en los próximos 10 años. Si queremos paz, se harán falta estos recursos. Si no hay recursos para el desarrollo, no habrá paz. Sin embargo, el reclamo de Fidel Castro ante la ONU en el 79, así como los compromisos asumidos de la Declaración de la Asamblea General de la ONU en 1974, titulada Por un nuevo orden económico internacional, están muy lejos de convertirse en realidad en el actual contexto geopolítico global. Es por ello que la advertencia de Fidel, expresada ante la ONU en 79, merecería prevalecer en el ámbito internacional en beneficio del futuro de la humanidad. Y quisiera terminar con la cita de ese discurso de Fidel Castro. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Muchas gracias por su atención.